Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cuándo y en qué momento van a ver esto. Pero bueno, como ya saben, estas 3 semanas de mesa de exámenes vamos a seguir de manera virtual. Ya subí algo a la plataforma ayer. Les voy a más o menos comentar un poco de qué va la clase de esta semana y bueno, voy a ir subiendo, van a volver los videos al menos hasta que podamos regresar a las clases presenciales la segunda semana de octubre. Igual, como les dije, vamos a ir de a poco, ya habrán visto que es un tema corto el que vamos a ver, pero bueno, no quería dejar de que hacer este video para que lo vean ahora o más adelante o cuando vayan a estudiar, a rendir, así que vamos a hablar un poco de este tema que si recuerdan, allá a lo lejos parece, nosotros antes del parcial habíamos llegado a ver el eje 3 correspondiente a la década infame, 1930-1943. Habíamos visto las cuestiones políticas y las cuestiones económicas. Esta semana lo que vamos a hacer es, esta semana vamos a ver un poco las cuestiones sociales, la semana que viene las culturales, y la tercera semana vamos a ver la transición entre lo que fue el golpe de 1943 y más que nada esos 2 años donde va a aparecer la figura de Juan Domingo Perón y la construcción del poder político de él que le va a permitir llegar a la presidencia en el año 1946. Y ya el peronismo abordaríamos de manera presencial todo lo que fue el primer peronismo, se le dice a la etapa de 1946 a 1955. Bien, entonces, para hablar de los cambios o de las características sociales de esta época, recuerden que la Argentina está atravesando su primer golpe de Estado en el año 1930. Había llegado al poder por la fuerza el general Uriburu, pero bueno, duró poco tiempo en el poder, solamente un año, ya que se llamaron elecciones y asumió la presidencia el general Agustín Justo, y esta vuelta a las prácticas fraudulentas, ¿no? Por de ahí el nombre de década infame. Desde el punto de vista político, el partido oficial, el partido se llamaba Concordancia. Y bueno, desde el punto de vista económico, ¿se acuerdan que grandes cambios, ¿no? El proceso de ISI, el pacto Roca-Runciman, la intervención del Estado, tirándole algunas cuestiones como para que recuerden. Ahora, desde el punto de vista social, nosotros vamos a ver que, por un lado, y también arrancando un año antes, la crisis económica de 1929 tuvo una gran importancia, fue un gran impacto, porque desde el punto de vista social sirvió como un freno a la inmigración. Ya para esta época la inmigración argentina no era tan masiva como lo fue a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial más o menos. Ya no tenía esa masividad, pero continuaba. Durante la década del 20, la crisis de 1929 nuevamente significó por ahí un punto, un quiebre, ya que, bueno, por todas las condiciones que estaba viviendo el mundo, esto se frenó un poquito. Pero bueno, ya para la década del 30 y también para el 40, el porcentaje de extranjeros va a ir disminuyendo, al menos el que venía, no el que inmigraba. Porque dentro de la Argentina sí tenemos una gran presencia de extranjeros todavía, la cual alcanzaba aproximadamente el 25-24%. Así que imagínense que todavía nuestro país presentaba esa característica que, sobre todo en las ciudades, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, de ser una sociedad bastante heterogénea, ¿no? Entre extranjeros, argentinos, y el mestizaje que se daba entre ambos. Bien, otro fenómeno social a destacar de esta época y muy en relación con los cambios económicos que se produjeron y que también los habíamos visto es que el proceso de ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, tuvo un impacto a nivel general, ¿no? Y la industrialización en sí. Desde el punto de vista de lo
social, tenemos que, debido al contexto de crisis económica que había, a las pocas oportunidades que había en el interior, en el campo, en el sector más tradicional de la Argentina, y en contrapartida en las ciudades se comenzaron a abrir nuevas fábricas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, siempre vamos a autorreferenciar a Buenos Aires y su gran conurbano, como el lugar industrial por excelencia de la Argentina, donde se instalaban nuevas fábricas destinadas para el mercado interno, recuerden. Bueno, obviamente que estas fábricas necesitan mano de obra, barata en lo posible, y es allí donde se produjo entonces por este fenómeno una gran inmigración, o migración mejor dicho, desde el interior de la Argentina hacia la ciudad. Obviamente que el destino preferido era Buenos Aires, pero también Córdoba, Rosario, Mendoza, e incluso a las ciudades capitales del resto de las provincias, ¿no? Así que bueno, era el lugar donde había trabajo, esta mano de obra que llegaba con lo puesto, con lo que tenían, lista para trabajar de lo que sea, de lo que venga, y por un sueldo incluso menor al que deberían cobrar, porque bueno, estamos en plena crisis económica y bueno, era eso o nada, básicamente. Lo cual va a provocar que la Argentina lentamente se transforme en un país urbano y sobre todo se va a consolidar en la década del 40 y el 50, ¿no? La llegada de esta gente a la ciudad significó la presencia o la creación de barrios obreros o villas de emergencia directamente, donde, bueno, no hace falta que le digan, condiciones de vida muy duras, hacinamientos, falta de servicios, los cuales se trató desde el gobierno de cada localidad de poder mejorar la infraestructura, sobre todo servicios básicos como agua, luz, vivienda, pavimento. Pero bueno, se iba haciendo de a poco. También imagínense que era necesaria una mayor cantidad de escuelas, de oficinas públicas, de fuerzas de seguridad también. Todo esto en la ciudad porque, bueno, era la tendencia la de emigrar e ir a buscar una mejor oportunidad, ¿no? Como hasta ahora. Y obviamente que las ciudades van a ir creciendo, ¿no? Van a demandar todos estos servicios que estamos viendo y también algunos servicios culturales, podríamos decirlo, que también lo vamos a ver con mayor detalle la semana que viene, en torno a los medios masivos de la época, la radio, los diarios, las revistas, cualquier tipo de prensa gráfica, expresiones culturales como el arte, el cine sonoro, teatros, los espectáculos deportivos, hipódromo, el fútbol, ya los clubes que hay hoy en día en la Liga de Fútbol de Argentina van a comenzar a ser una parte importante de la vida de las personas, es decir, se va conformando una sociedad bastante parecida a la que tenemos hoy en día al menos. Siempre hablando de la década del 30 y esa partecita de los 40, ¿no? Fíjense que se creía que para la década del 40 ya el 62% de la población total de Argentina era urbana, o sea, un alto porcentaje que se va a ir acentuando cada vez más. Otro aspecto a tener en cuenta, muy interesante, como les dije, a partir de la década del 30 en adelante y sobre todo durante el peronismo, el movimiento obrero argentino va a tener un papel muy importante, se va a meter de lleno en la política argentina, va a intervenir en ella y en la realidad social, en la vida, sobre todo por, bueno, dos cuestiones. Una es esta que estamos mencionando, ¿no? Como la mayor cantidad de obreros que trabajaban en las ciudades, algunos de ellos comenzaron a tener sus ideologías políticas, a afiliarse a los sindicatos para, bueno, buscar mejores condiciones laborales, sueldos, tratos. Así que el movimiento obrero va a ir creciendo porque la industria fue creciendo, entonces iban un poco de la mano. Y dentro de la gran oferta de sindicatos que había en Argentina desde el inicio del siglo XX, ¿se acuerdan que estaban agrupados mayoritariamente por ideología o por ramo, por profesión? Siendo los ferroviarios, los trabajadores del puerto, justamente los obreros que estaban, los trabajadores que estaban dentro de lo que es el modelo agroexportador para que funcione, para transportar la materia prima del campo y exportarlo, procesarlo en el puerto, eran los sindicatos más importantes, los que mejores cobraban, por así decirlo.
dentro de todo este movimiento obrero bastante amplio que había, se va a destacar a inicios de 1930 la formación de la famosa CGT, la Confederación General del Trabajo, la cual nucleaba prácticamente la totalidad de los obreros, ya que estamos hablando de un 83%. O sea, imagínense que dentro del sindicalismo era la que mayor cantidad de trabajadores tenía, la que mayores cuotas pagaban, la que mayor presencia tenía, importancia a la hora de sentarse a negociar con el Estado, con las patronales, y cada vez va a ir creciendo en número, ¿no? En detrimento del resto, de las otras. Por ejemplo, quedaron fuera de ellas algunas tendencias comunistas o anarquistas, las más extremas, ¿no? Pero el resto de los obreros que además no tenían una gran tradición ideológica, porque piensen que, se recuerdan, nosotros vimos cómo a fines del siglo XIX ingresaron socialistas, anarquistas a la Argentina, pero esta gente que emigraba del campo a la ciudad no tenía la más pálida idea, o muy poco, había leído a Marx, a Lenin, a los socialistas utópicos o a los anarquistas como Bakunin, ¿no? O sea, estaban, podríamos decir, que su adhesión al sindicato era meramente para conseguir mejoras salariales y no tanto una cuestión ideológica, ¿no? Entonces, por ahí los más ideológicos o extremistas fueron perdiendo importancia para, bueno, la CGT va a consolidarse como la principal central obrera de la Argentina y después vamos a ver cómo va a ser prácticamente una parte del Estado durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Y por último, todas estas características que estamos mencionando del movimiento obrero se aplica a la ciudad de Buenos Aires y a las otras grandes ciudades industriales. Todavía la situación en los pueblos del interior va a ser bastante precaria, siempre hablando de condiciones laborales. Imagínense la explotación que había en las chacras, en las fincas, en las plantaciones de caña de azúcar, incluso acá en los algodonales del Chaco también, piensen en la masacre de Napalpí, por ejemplo. Es decir, todas estas transformaciones que se dan en el sector obrero siempre van a corresponder a las ciudades, y sobre todo a la ciudad de Buenos Aires. En el interior, ustedes se acuerdan que vimos la huelga de la forestal, por ejemplo, y la huelga en Santa Cruz, que si bien son de la década del 20, nos muestra las condiciones de trabajo que tenían a afrontar todavía esta gente. Y va a seguir durante la década del 30, el interior va a ser objeto de estudio, podríamos decir, de análisis, de tratar de modificar la realidad de las provincias del interior y de los obreros o trabajadores del interior, porque cada vez más se va a marcar esta diferencia entre la ciudad de Buenos Aires, rica, próspera, con una gran cantidad de población, y esta figura del interior relegado, atrasado, con muy pocas oportunidades para su población. Situación que en Argentina pasaba desde el siglo XIX, más o menos desde 1810 en adelante, pasó entre el siglo XX y sigue pasando ahora, que igual las mejores oportunidades o la mayor cantidad de riqueza de nuestro país está concentrada en Buenos Aires y la región pampeana, en detrimento del resto, ¿no? No es algo que se haya modificado, pero ya hace 100, 90 años atrás ya se venía haciendo esta denuncia que ningún gobierno hasta el día de hoy pudo modificarlo. Así que bueno, esto es así de manera rápida lo que vamos a ver esta semana. Fíjense que únicamente les pongo un texto, el de Catarusa, que es una lectura rápida, fácil, resumida de todos estos temas. Fíjense cómo toca la desocupación, Buenos Aires, un poco de la economía de los trabajadores, la acción de los sindicatos. Bastante sencillo todo, nada muy extenso, nada muy complicado. A esta clase habría que agregarle los temas respecto a la cultura, que lo vamos a ver la semana que viene, como les dije, así que bueno. Les dejo este video para que lo vean, para que comprendan la clase de esta semana, para que ya les quede para estudiar más adelante. Y bueno, ya saben, cualquier duda o consulta, siempre a disposición de ustedes. Tengan una linda semana, que estudien mucho, me imagino. Así que nos estamos viendo. Hasta luego.